Vamos a comenzar. Va. Bueno, pues bienvenidos amigos, buenas tardes, colegas. Es para mí un gusto saludarlos nuevamente el día de hoy para poderles presentar a la psicóloga Laura García, que nos está acompañando el día de hoy y nos va a hablar sobre el tema de adicciones, un tema pues importante en estos tiempos que ha evolucionado y ha cambiado muchísimo. Y bueno, ella es una experta en el tema y antes de comenzar con las preguntas, pues me gustaría que nos hiciera favor de contarnos un poquito sobre su experiencia en este ámbito. Bienvenida y muchísimas gracias. Adelante, por favor. Muchas gracias a ti, Marlene, por compartirme tu espacio y bueno, por dejar hablar de este tema tan importante. Pues mira, mi nombre es, ya me presentaste, soy Laura García Pérez, yo soy psicóloga clínica y bueno, especialista en prevención y atención en adicciones. Eh, pues aproximadamente tengo 20 años de experiencia en el área clínica, 10 años en el tratamiento y prevención de adicciones, certificada por la UNAM y bueno, estoy a cargo de la coordinación de un MCAPA San Martín Texmelucan, que es un MCAPA, es un centro de atención primaria en adicciones, donde básicamente atendemos a todas los con problemas de uso o abuso, con alguna dependencia a las drogas. Excelente, pues muchísimas gracias por esta introducción que nos comenta respecto a su currículum. Y bueno, quisiera preguntarle cómo estamos en la actualidad en el tema de adicciones. Se han incorporado nuevas tecnologías, las redes sociales, los medios de comunicación. ¿Cómo se encuentra la región en esta temática? Mira, yo creo que en todo el mundo el consumo de sustancias psicoactivas ha sido un problema, tanto que ya se convirtió en un problema de salud pública, ya que afecta a la familia, afecta la salud del individuo, afecta el entorno en el que vivimos, ya que, bueno, a través de las adicciones pues está la delincuencia, está los problemas familiares, entonces se vuelve una cuestión del consumo de sustancias psicoactivas, un problema de salud pública. Agregándole que, bueno, estamos pasando por una situación complicada, donde el uso de todos nuestros usuarios o nuestra familia o todos los que nos rodean tienen acceso a estos dispositivos. Me llama la atención que me lo preguntes en dispositivos porque seguramente te surge la idea de si hay alguna adicción con las redes sociales o si hay alguna adicción con algunos juegos o si hay alguna adicción con el teléfono. Fíjate que sí nos han llegado casos últimamente de personas adultas que tienen adicciones a ciertos videojuegos. ¿Qué es una adicción? Empecemos ahí para definir qué es una adicción o cómo Claro, nos damos cuenta que estamos teniendo una adicción. Una adicción se considera cuando el hecho de que tú eh, suspendas el uso de algo, ya sea una droga o ya sea un videojuego o ya sea el uso de tu celular, cuando tú suspendes ese uso, cuando dejas de tenerlo a la mano, tienes ansiedad por tenerlo, quieres tenerlo, una adicción se caracteriza porque buscas generalmente tu y dejas a un lado ya tus actividades comunes que tienes día a día. Puede estar primero el consumo de alcohol antes que tu familia, antes que tu trabajo. Puedes perder el trabajo, pero lo más importante y la prioridad más grande es el consumir drogas o estar en algún dispositivo o estar en algún juego. Se considera adicción ya cuando hay una dependencia a una sustancia, tanto físicamente como psicológicamente. No sé si ahí hasta ahí yo
se haya explicado muy claro y se haya entendido esto de qué es una adicción o dependencia. Sí, sí, claro. Creo que está muy bien explicado y muy bien comprendido que, bueno, es un impedimento para la vida justamente cotidiana en la cual eso se vuelve la prioridad de la persona, llámese sustancia, llámese dispositivo, y que, bueno, interfiere, ¿no? En la cotidianidad. Y justamente en relación a esto, que nosotros, por ejemplo, mencionaba el tema del alcohol, y el tema del alcohol en nuestra sociedad es algo como bastante común, ¿no? Es un hecho que, pues, fiesta, como dicen, sin alcohol no es fiesta, ¿no? Es un Ujú. dicho muy popular. Sin embargo, al ser parte de eso tan cotidiano, el hecho de que, por ejemplo, para trabajar y poder estudiar ahora utilicemos dispositivos, móviles, ¿cómo nos damos cuenta? O sea, ya nos señaló que eso es prioritario, pero ¿en qué otros síntomas podemos ver reflejada una adicción? Que nos estaba señalando esto a nivel psicológico. ¿Cómo podemos nosotros, a lo mejor, no como usuarios, porque sería muy difícil, pero como personas que están en el entorno de una persona que podía tener, indicios hay para que nosotros podamos darnos cuenta de que algo está fallando y que podemos ser adictos? Sí, mira, el cómo tú puedes darte cuenta que alguien tiene problemas con el consumo de alcohol o problemas con el consumo de otras drogas, generalmente al interior de la familia ya hay discusiones por qué usan el alcohol. Y hay discusiones porque el papá o la mamá abandonó sus labores o la atención que tenía que tener con la familia. Entonces, generalmente se caracteriza porque hay discusiones en el que el papá se salió a tomar todo el fin de semana y entonces no estuvo con la familia o no cumplió con lo que tenía que haber hecho ese fin de semana. Y entonces son generalmente discusiones tras discusiones. Recordemos también que es todo un proceso. El que tengan problemas de alcohol a lo mejor no significa que ya tengan una dependencia. Es todo un proceso el llegar a la dependencia. ¿Cómo iniciamos un proceso? ¿Cómo, inicia o cómo saber cuándo están iniciando más bien? Es muy complicado, pero sí el inicio es como un volado. Si tú consumes alcohol, tú y yo podemos consumir alcohol, una copa, dos copas, pero hay personas que a lo mejor se enganchan mucho más y no van a quedar en una copa, dos copas, sino van a terminar en la borrachera. Entonces tú poco a poco te vas dando cuenta quién puede y quién no puede controlar su consumo de alcohol, y quien no puede controlar el consumo de alcohol, pues obviamente vienen muchos derivados. Si no controlas tu consumo de alcohol y primero estás en una fiesta, en esa fiesta llevas a la familia, y entonces ya se tomó este padre de familia o esta madre de familia una copa, ya lleva dos, ya lleva tres, ya lleva cinco, y empieza a generar problemas. Los hijos ya se quieren ir, cómo va a manejar, cómo se va a ir, a qué hora va a llegar a su casa. Entonces empieza a generar una serie de problemáticas que no solo afectan como al quien la usa, sino afecta todo el contorno a nivel familiar. Generalmente los niños que viven estas situaciones de papás consumidores de alcohol, pues tienen una estructura de personalidad basada como en la solución de problemas inmediatos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hay niños que tienen papás alcohólicos, generalmente las promesas nunca son cumplidas. Es como mi papá me dijo que hoy íbamos a salir a las 3 de la tarde y es fin de semana. Generalmente al papá pues se le presenta una oportunidad de querer tomar, entonces este niño pues no tiene como esta fortaleza de ese cumplimiento. Además son niños bastante desestructurados, quiero decir, en que tienen que solucionar problemas inmediatos. Si el papá en una fiesta perdón, tomó de más, entonces, ¿qué hace el niño? Pues generalmente el niño tiene las responsabilidades que a veces no tiene que tener. Aprende a manejar, cuida a tus hermanos. Hay cosas que de repente tiene que llegarle rápidamente y solucionarlo.
son de personalidad que solucionas muy rápido, que son creativos, por esa estructuración, ¿no? Entonces, ¿cómo va sucediendo? Pues va sucediendo paulatinamente. ¿Y cómo te das cuenta? Te vas dando cuenta cuando no controlas tu consumo de alcohol. La persona que no puede controlar su consumo de alcohol es como mucho más válido que no consuma a que consuma, porque generalmente va a terminar en problemas. Entonces, hablando de como de esa línea de tiempo, ¿no? De esa línea de tiempo que yo lo pruebo por curiosidad, puede ser que puedas controlarlo, puede ser que no puedas controlarlo, es un volado. Y ese volado, ¿de qué depende? Pues depende de los factores de riesgo y los factores de protección que cada uno tenga, que cada uno de nosotros tenga para poder engancharse o no engancharse en el alcohol u otras drogas. Muy bien, ahorita que comentaba sobre los factores, ¿nos puede explicar un poquito más sobre ellos? ¿Cuáles serían estos de riesgo y cuáles de protección? Claro que sí, Marlene. Mira, ¿qué es un factor de riesgo y qué es un factor de protección? Pues son las herramientas que cada uno de nosotros tenemos para, para no consumir o consumir drogas. Los factores de protección tienen que ver mucho con la seguridad, de la seguridad que cada uno tenga para poder sí decir no ante la presión de tus amigos. Muchos de nuestros pacientes y en la experiencia hemos tenido personas que inician por la presión social de los amigos, cada vez es a más temprana edad el consumo de sustancias. Y bueno, no les es complicado decirle a sus cuates, oye, yo no voy a tomar, oye, no tengo edad. Entonces, sí tenemos que trabajar mucho en la asertividad de cada uno de nosotros y en la seguridad, porque si no tienes seguridad, pues con más facilidad caes en el consumo de drogas. También tiene que ver mucho las relaciones de familia, cómo estás en tu contexto familiar, qué tan perteneciente te sientes a ese contexto familiar. Muchos pues de los adolescentes y de ya algunos adultos no se sienten pertenecientes a su núcleo familiar, lo que hace más vulnerables a consumir drogas. ¿Cuál es otro factor de riesgo? Los amigos. Un factor de riesgo muy importante son los amigos que consumen. Si tu hijo si tu hijo tiene amigos que consumen, es mucho más probable que él llegue a consumir. Es importante en la adolescencia generar actividades y objetivos. Si un adolescente no tiene actividades y tiene muchos tiempos libres, muy probablemente puede consumir drogas. ¿Cuáles son los factores de protección? Pues serían como lo contrario, ¿no? Los factores de protección es tener seguridad, tener objetivos, tener metas, un deporte y una disciplina, es un factor de protección muy grande. Tener y sentirse dentro del contexto familiar. Fíjate que esto del contexto familiar en la adolescencia es muy delicado, porque la adolescencia es una etapa donde todos le faltan a nuestros adolescentes, ¿no? Donde creen que nadie los quiere, donde creen que nadie los comprende, donde se sienten enojados con el mundo. Entonces es muy importante que los papás podamos ser flexibles un poco. Es la etapa donde los adolescentes, diría una amiga, ya tienen voluntad, entonces ya no hacen lo que tú quieres, ya no los puedes obligar a hacer lo que tú quieres. Y si los obligas, es contraproducente para ti porque pierdes como padre la confianza. Empiezan a tener miedo en lugar de respeto. Entonces, sí es ahí una etapa donde trabajamos mucho con los padres que sean un poco flexibles sin dejar de acompañar a sus adolescentes. ¿A qué me refiero flexibles? Pues a cambiar las normas y las reglas. Quizás antes no salía de casa, a lo mejor hoy quiere salir de casa con sus amigos, ¿no? Entonces puedes salir, pero tiene ciertas condiciones. Puedes tener un celular, pero hasta ciertos horarios. Tenemos muchas problemáticas con los celulares, pero tampoco tenemos control de tiempos con los celulares. Los hijos se duermen con el celular la 1, a las 2 de la mañana, a las 3 y continúan conectados. Entonces,
sí es momento de poner orden. A ver, tienes el celular, pero a tales horas se tiene que apagar, ¿no? Como mamá dices, a las 8 cero celular. Y quizás ellos digan, no, pues no exageres, a las 8 no, ok, a las 10 se recogen los dispositivos. Entonces, sí es un momento donde somos flexibles, porque ya no puede ser a las 8 te duermes, porque a las 8, pero también es a las 10 te duermes y vamos a cumplir con las reglas. Es una etapa donde los papás tenemos que ser constantes. Si nosotros dejamos de ser constantes con las reglas y con las normas con nuestros hijos, entonces ellos empiezan realmente a perderse, a salirse de los lineamientos y a no sentirse pertenecientes y sobre todo no sentirse seguros. Yo he puesto como mucho de ejemplo los límites como un barandal de las escaleras que dices, hasta aquí llega, pero al mismo tiempo te dan seguridad para decir, pues ya no puedo pasar porque si no me agarro, si no me detengo, pues me voy y me caigo. Lo mismo pasa con las reglas y con las normas de nuestros adolescentes y de cualquier persona con dependencia. Tenemos que ponerles límites, tenemos que ponerles reglas, porque si no es así, aceleramos más la enfermedad de la dependencia. ¿Qué pasa con un alcohólico? Generalmente a los alcohólicos o personas que son dependientes de una sustancia, se les resuelven mucho los problemas. Los sacan de la cárcel, les pagan la pensión de los hijos, siempre terminan la mayoría de las veces resolviéndole los problemas entre todos y la persona dependiente siempre termina en la adicción. Una de las reglas básicas que se tiene con los pacientes es tienen que dejarlo resolver sus problemas, tienen que dejarlo enfrentar sus problemas, porque si no lo dejas, él no va a tocar fondo nunca. Y quizás su fondo sea muy hasta abajo. Esa es como la parte de los factores de protección y los factores de riesgo que tenemos todas las personas para consumir drogas. Ahorita que nos estaba comentando eso, ¿considera que en relación a la pandemia ha ocurrido algún efecto importante en relación a esto que nos decía, el hecho de que estemos a lo mejor con mayor tiempo de ociosidad o con mayor predisposición a la tecnología? ¿Cómo ustedes han podido observar que este fenómeno ha afectado aún más pues el tema de las adicciones? Sí, mira, eh, nosotros checamos mucho y trabajamos mucho con chicos, con 13, 18 años, también la edad adulta, pero nuestros mayores pacientes son en esa edad e increíblemente tenemos muchos pacientes ya con dependencia en el año de la epidemia, en estos años que han pasado. ¿Por qué? Porque tienen mucho tiempo libre. Entonces, el tiempo libre de las redes sociales y experimentar con drogas. Entonces, el ocio es un factor de riesgo súper peligroso. Si ellos no tienen que hacer y no tienen como los vigiles, es un foco muy rojo. Entonces, lo que hemos detectado es de verdad se elevó al doble el consumo de drogas entre nuestros adolescentes por el ocio y porque ya no van a la escuela. Ellos ya no van a la escuela, ¿no? Esto de en línea, pues fue muy complicado, ¿no? Porque paradójicamente nuestros adolescentes dicen que no tienen cómo conectarse. Nosotros trabajamos con varios maestros de la región y pusieron mil pretextos los adolescentes para conectarse, que no tienen compu, que no le saben a la plataforma. Ellos son muy hábiles para podernos poner pretextos. Sin embargo, pues yo no conozco ningún adolescente paciente que no tenga un dispositivo. Es contradictorio eso. Entonces, esos tiempos en los que el adolescente no ha estado en la escuela, de verdad ha elevado mucho el incremento de sustancias psicoactivas y sí, se ha doblado el número de nuestros pacientes que tenemos en consumo. Desafortunadamente están consumiendo pues cristal. El cristal ha sido la droga
del boom en estos momentos. Y el cristal, pues aparentemente te da muchos beneficios. El cristal, el cristal le llaman ellos comúnmente, pero son las metanfetaminas, anfetaminas, nombre científico. Y bueno, ha sido un boom entre nuestros adolescentes y también entre los grandes. El consumo de las metanfetaminas. ¿Por qué ha sido un boom? Es la droga que tiene mayor durabilidad en los efectos. Esto es una droga común, te tarda en tu cuerpo y en los efectos 2, 3 horas. Las metanfetaminas te duran 11, 10 horas. Y lo que hace o los efectos de las metanfetaminas es no sentirte cansado, sentirte con mucha energía, no tener sueño, estar activo. Generalmente las metanfetaminas las usan personas en las que tienen que trabajar por la noche y que no tienen que dormir y que tienen que estar muy alerta. Las metanfetaminas se les dio el mayor uso en la Segunda Guerra Mundial con los soldados. Al consumir metanfetaminas los soldados tenían mayor alerta, no dormían, el sentido del oído les funcionaba mejor, estaban mucho más alerta, no tenían miedo. Entonces veían muchos beneficios. Al regresar, estos soldados de la Segunda Guerra Mundial, pues se dan cuenta que los efectos secundarios del consumo de metanfetaminas fue el pánico. Entonces tenían pánico todo el tiempo. Ese es un efecto secundario que tienen las metanfetaminas y que tenemos que tener mucho cuidado. Son muy engañosas y además son muy adictivas. Sin embargo, el consumo de metanfetaminas ha sido un boom ahora. ¿Cómo ves, Marlene? Pues sí, yo he escuchado justamente en el entorno, yo pertenezco a la región de Texmelucan y sí he escuchado eso que justamente nos menciona, que es como la droga que está de moda o que cada vez se vuelve como que más común que personas, ya sea por la dinámica del trabajo, lo ven como parte de un uso cotidiano, ya como más normalizado. Sin embargo, pues lo que nos comenta, ¿no? Los estragos, los efectos, pues van a ser muchos y bueno, van a repercutir enormemente en la calidad de vida, en el bienestar y por supuesto en el factor psicológico, porque bueno, estar constantemente en ese estado de alerta, en esa paranoia, pues es algo que ya te imposibilita, ¿no? El poder desarrollarte en otras áreas. Bien, en relación a esto que nos estaba comentando, yo quería preguntarle porque nos estaba diciendo que sí han visto desafortunadamente que se ha duplicado el fenómeno, sobre todo en la población adolescente. Yo quería preguntarle sobre las drogas virtuales. ¿Qué hay respecto a ellas? Si es un acceso que puedan tener los jóvenes a este tipo de drogas, estas que se dice que no tienen efectos en el organismo y que pues tienen que ver con cuestiones de ondas que afectan o que llegan directamente al cerebro. ¿Qué hay con eso? Pues mira, fíjate que a lo largo de todo este tiempo que hemos estado en el estudio de las drogas auditivas no existen en la categoría de drogas, ¿me explico? Sí, claro. Hemos llegado y hemos tenido pacientes como 3 diciéndonos es que soy adicto a una droga auditiva. Te dan el link, pero realmente eso no se considera como una droga. Entonces, pues realmente se considera droga a toda sustancia que entra a tu organismo y actúa cambiando tu sistema nervioso central. Recordemos que las drogas actúan en el sistema nervioso central afectando el lóbulo frontal. El lóbulo frontal se encarga del control de impulsos. Es el último que madura. El lóbulo frontal, nuestro cerebro se termina de desarrollar a los 21 años de edad. Entonces, hasta los 21 años de edad, por eso te recomiendan que puedas ya probar drogas, porque ya tu lóbulo frontal ya está totalmente desarrollado. ¿Qué hacen las drogas? Tú al consumir una droga, lo que va a hacer es
hay dos tipos de drogas. Bueno, vamos a hacerlo muy sencillo. Vamos a dividirlo en estimulantes y no estimulantes. Lo dejamos en dos. Entonces, ¿qué hace las estimulantes? Pues como su nombre lo indica, va a actuar en tu cerebro estimulándole. ¿Qué va a estimular? Tu alerta, el que no tenga sueño. Las metanfetaminas son un estimulante, la cocaína es un estimulante, el alcohol es una depresora. ¿Qué pasa con la depresora? Va a actuar en tu cerebro apagándolo. Mientras una prende y enciende, la otra apaga. ¿Qué pasa cuando tú tomas mucho? Pues te quedas dormido, te orinas, ya no puedes hablar, ya no puedes caminar. Empezaron a apagarse. Todo eso lo tenemos en el lóbulo frontal. Entonces, ¿qué pasa con el control de impulsos? Vamos a ver control de impulsos. Las drogas te desinhiben, te quitan el control de impulsos. Entonces, imagínate que te metes una droga y tú ya no tienes muchas veces control de tus impulsos, ya no tienes ese papá regañón que te esté diciendo, oye, te ves mal bailando sobre la mesa. Oye, ¿sabes qué? No, te estás desnudando. Oye, ese papá se desinhibe completamente. Entonces, eso se considera una droga, lo que no hace una droga auditiva. O sea, la droga auditiva no te desinhibe el lóbulo frontal. La droga auditiva simplemente oyes que te induce a consumir una droga, pero una droga es toda sustancia que introducida al organismo actúa al sistema nervioso y eso no aplica. Sí, bueno, muy bien, me parece excelente esto que nos comenta porque, bueno, seguimos en esto de las drogas como algo concreto, no como algo virtual, justamente que es lo que se comenta respecto a ellas. Bien, bueno, pues ha sido muy interesante todo esto que nos ha abordado para reafirmar o para ampliar o en dado caso conocer justamente esta posición desde lo que usted pues está trabajando en el día a día. Para ir cerrando, me gustaría preguntarle, ¿qué podemos hacer como sociedad para el tema de la prevención? Pues mira, yo creo que socialmente a todos nos corresponde un granito de arena desde el hecho de trabajar con nuestra familia. ¿Cómo estamos con nuestra familia? Todos tenemos la responsabilidad de trabajar en nuestra salud mental. ¿Qué les estamos dando a esta sociedad? Y tú es como cuando dices, eres lo que comes, así es la psicología. Tú eres lo que piensas y tú eres lo que sientes. Entonces, si una persona está pensando en rencores, está pensando en ira y está sintiéndolo al mismo tiempo, está teniendo continuamente problemáticas, imagínate qué nos va a reflejar primero ante ella misma, después ante su familia y después socialmente. Entonces, más bien, yo diría que hicieran una reflexión de cómo estamos, cómo vamos por la vida y qué vamos dejando a la vida. Esto es como una metáfora que dice, ¿no? Que llevas un café, no sé si lo has escuchado. Llevas un ¿No? café y alguien te tira el café. Bueno, cuando alguien te tira el café, vas a decir, bueno, pues es la culpa del que me tiró. Haz de cuenta que la metáfora es, el que te tira en el café es una crisis y lo que vas a regar es lo que tú eres en esa crisis. ¿De qué estás hecho o de qué estás lleno? Tú eres el vaso. ¿De qué estás lleno? ¿Y cómo vas a enfrentar esa crisis? Por ejemplo, si tú estás lleno de rencor, pues vas a enfrentar esa crisis con rencor. Si tú estás lleno de frustración, pues vas a enfrentar esa crisis con frustración. Si tú estás lleno de depresión, pues vas a enfrentar esa crisis con depresión. Entonces nosotros somos como un vaso de café que cuando te dan un trancazo y se te derrama el vaso, es lo que vas tirando lo que tú eres, como las herramientas que tú tienes para enfrentar la vida. Entonces, analicemos qué herramientas o qué somos cuando tiramos ese café, cuando tenemos crisis, cuando nos enfrentamos a resolver problemas, con qué herramientas lo enfrentamos, con frustración o con asertividad o con la calma o con la ira. Y a través de eso, a través de ese análisis, podemos ir creciendo como sociedad
para mejorar el consumo de drogas, el consumo, las depresiones, las relaciones interpersonales y un montón de trastornos mentales que se pueden ir solucionando poco a poco desde una visión y desde una oportunidad a tu vida donde entre la salud mental en tu vida. Sí, también como nos comentaba, todos los factores de protección, ¿no? El tener actividad, el poder estar ocupado, bueno, creo que es clave en, bueno, en todas las esferas, ¿no? En lo personal, espiritual, social, laboral, e incluso religioso, pues todos van a ser que predispongan para pues, mantener la salud. Bien, licenciada, pues ha sido un gusto conocerla, poder platicar con usted el día de hoy tarde. Bueno, quiero agradecerle a nombre de la psicóloga María Tapia y una servidora, pues el hecho de que nos haya permitido realizar esta entrevista. Bueno, me gustaría por último que nos compartiera algún dato o algún número telefónico o correo donde alguna persona tuviera la posibilidad de contactarla si es que requiriera pues algún servicio del que ustedes ofrecen justamente como profesionales de las adicciones. Claro que sí, mira, la clínica está en